Bueno, doy las gracias por esta oportunidad primero al Señor. Hace muchos años que no predicaba. Le doy la oportunidad al obispo Jesús también por confiar. Y bueno, que sea el Señor el que hable, que no sea yo, que sea un simple parlante, un portavoz nomás, y que sea el Señor. Me interesa que sea el Espíritu Santo el que nos derrambulle y si es que tiene una palabra a su corazón. No quiero que sea yo el que hable. Hemos estado ya más de 4 meses, ¿no? Hemos estado más de 4 meses con una serie sobre el Espíritu Santo. Hemos estado toda esta semana y como también en la semana también las transmisiones por Zoom, hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo. Entonces en estos meses como punto de partida, hemos estado hablando sobre la Trinidad. Para reconocer entonces en una Trinidad ontológica que el Espíritu Santo es parte de la realidad consustancial con el Padre y el Hijo. También en una Trinidad económica vemos su actividad también, que podemos ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En varios pasajes de la Biblia vamos a ver esta actividad, como por ejemplo para que podamos reconocer en el bautismo de Jesús tenemos al Padre, entonces reconociendo y autentificando la labor del Hijo, y tenemos al Espíritu Santo dándole el poder para comenzar con su obra misional. Entonces, como punto de partida, hemos partido sobre la Trinidad. También hemos tenido ministros, reverendos aquí que han tenido la oportunidad también de predicar, en donde se han enumerado todas sus actividades, tanto en la obra de santificación del creyente que hace el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu, que son parte de donde se autentifica entonces una fe viva, parte de una regeneración. Con Walter Vega también hablamos sobre el Espíritu Santo en los credos y las confesiones, como el filoquio, ¿cómo era? Filoquio, como el Espíritu Santo fue parte también de la discusión dentro de los credos y confesiones a lo largo de la historia de la Iglesia, en donde tenemos al Hijo que es engendrado del Padre y el Espíritu Santo que procede del Padre. Entonces, ahora, continuando con esta serie sobre el Espíritu Santo, vamos a hablar un tema, no es algo básico porque es un tema bien controversial. Lo que sí es el escalafón básico que todo creyente debe conocer, que es definir qué es lo que es la fe. El creyente debe reconocer qué es lo que es la fe y qué lugar tiene o tuvo en su conversión. Entonces, y paradójicamente, siendo algo tan sencillo que podría creerse uno que es definir la fe, paradójicamente en la Reforma Protestante fue el punto neurálgico de controversia en la Reforma Protestante, porque tenemos a Lutero entonces en donde nos dice que la justificación radica solamente en la fe sola, valga la redundancia, y no en una cooperación entre Dios y el hombre, y que el hombre debe contribuir en alguna obra para alcanzar esta justificación. Entonces la justificación es imputada entonces en un carácter forense, y entonces el hombre que es justificado delante de Dios a través de la fe sola. Y esto generó también una controversia también, porque entonces habría que después definir qué es lo que era la fe. Y se discutió si la fe, incluso en el ejercicio intelectual del individuo, el hombre, qué gestor o qué rol cumplía también en esta obra de regeneración, si el hombre era activo o pasivo en esta actividad. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, y cómo el Espíritu Santo y cómo la Biblia da luces en esta actividad de la fe, cómo el Espíritu Santo
también va a cumplir un rol importante y vamos a aprender entonces qué es lo que es una fe que haga ahí con la Biblia. El mensaje va a ser titulado el día de hoy Fides Viva, que es una palabra de Martín Lutero que significa una fe vital, una fe viva, una fe vibrante. Entonces, una de las cosas que se preguntaron en toda en esta reformación, en donde pretendían desprenderse de lo que era la tradición escolástica y del catolicismo romano, se preguntaron qué es lo que era la fe salvífica. Entonces, ¿qué es lo que era una fe salvífica? ¿Cuáles son los elementos constitutivos de una fe salvífica? En esta controversia se hablaron de dos términos en griego, monarquismo y sinergismo, en donde van a responder esta pregunta: ¿qué es lo que es una fe salvífica? Monarquismo significa mono o solo uno, actividad o trabajo. Entonces, monarquismo es una composición de una palabra en griego que significa que solamente uno trabaja. Y sinergismo significa también una composición en griego que significa cooperación dentro de la actividad. Entonces, en esta controversia notaron que en el sinergismo, en una cooperación de Dios con el hombre, notaron que incluso si Dios, el rol que Dios hacía en un valor cualitativo fuese de 99% y que el hombre proporcionaba el 1% de toda esta obra de regeneración, generaba la problemática de que entonces este 1% era entonces el valor cuantitativo y fundamental de la regeneración. Entonces se generó esa problemática que entonces la fe y la regeneración radicaba en la voluntad del individuo. Entonces el hombre entonces era en última instancia quien decidía ser salvo o no. Entonces los reformadores entonces concluyeron y elaboraron entonces el monarquismo, en donde es solo Dios el que trabaja, solo es Dios el que trabaja, y el hombre solamente es un gestor pasivo en todo esto. Eso es más para contextualizar un poco la controversia. Tenemos que aprender, gracias. Tenemos que reconocer cómo llegaron las doctrinas hasta nuestros días, cómo llegó la Biblia hasta nuestros días, cómo las traducciones de la Biblia fueron condenadas por el catolicismo romano y que esto contribuyó en la alfabetización, generó un impacto cultural y el campesino común pudo tener acceso, porque la Biblia el catolicismo romano tenía capturado como un monopolio el contenido de la Biblia. Entonces, la Biblia como la tenemos hoy en día, el nivel de acceso físico como digital, hace 500, 600 años era imposible. Pasa lo mismo con las enseñanzas que tenemos hoy en día, en una libertad de expresión, una libertad religiosa, una libertad de culto. Era imposible hace 500 años atrás. Entonces, por eso, para que reconozcamos todas estas enseñanzas en el contexto donde se van elaborando todo esto, en donde hubo luchas, contiendas, donde los reformadores fueron excomulgados, fueron considerados herejes por el catolicismo romano, y muchos tuvieron que ser expatriados de sus propios países de origen y asentarse, que esto también iba a redundar para que el mensaje también fuese esparcido por otras partes del mundo. Entonces, definiendo entonces lo que es una fe salvífica,
los reformadores enunciaron 3 elementos que definirían una fe auténtica. Una sería noticia, la otra sería asentimiento y la otra sería los afectos del Espíritu Santo. Vamos a partir con la número 1, noticia. Cierta información que debe ser creída. O sea, el apóstol Pablo va a decir que el Evangelio va a hablar del corpus Dei, va a hablar de un cuerpo de ideas. Entonces el Evangelio, hay ciertas preposiciones que deben ser creídas. El Evangelio tiene un contenido. Primero que todo, la fe debe tener un objetivo, la persona de Cristo. Ese es el objeto de la fe. De hecho, ese va a ser nuestra fe cristiana, Jesucristo. Entonces, el contenido de la fe, primero que todo, tiene un objeto que es la persona de Cristo, y esto es resumido entonces en preposiciones, en un cuerpo de ideas. Entonces se presenta esta obra de expiación, podemos resumirlo como una obra de expiación, una obra de remisión, en una obra vicaria, en donde hay una muerte, y esta muerte entonces es rociada y es redimir, y puede redimir a los que, en este caso, en términos de la predestinación, a los que Dios, el Padre, le da el Hijo. Entonces, primero que todo, la fe entonces Jesucristo va a ser nuestro axioma en estas preposiciones que debemos creer. Entonces, primero que todo, la fe no es una fe ciega. No es una fe ciega, no estamos frente a una super fe positivista, optimista. No, tienes que creer que va a irte bien mañana. Eso dentro de un aspecto de la psique sirve, pero eso no es la fe que no habla la Biblia. No es una fe ciega y que ahora lo que es la metafísica, el secreto, atraer las cosas a través de la mente, el universo. Eso no es la fe. Eso no es la fe. Tú puedes ser optimista, puedes creer que en algún aspecto, si tú le pides a Dios de todas maneras, Dios te puede responder y te puede conceder la oración. Pero no es lo que definiríamos como una fe que salva, una fe salvífica. Número 2, asentimiento, recepción intelectual. Ese es un llamado que va a hacer el apóstol Pablo en numerosas veces en el Nuevo Testamento. Ser racional, renovado vuestro entendimiento. Para Pablo tenemos la mente de Cristo, hacer defensa de nuestra fe, va a decir el apóstol Pedro. Entonces hay un llamado apologético de defender nuestra fe. Entonces debemos comprender y definir qué es lo que es la fe, para que luego pueda ser defendida. Entonces hay un llamado racional, entonces en contraposición no debemos ser emocionales. No podemos creer que nuestra fe se reduce a una emoción. Imagínate las promesas de Dios descansaran en lo que sentimos. O sea, hoy día sentimos una cosa, mañana otra. O sea, no hay una promesa real, tangible de las promesas de Dios. O sea, si Dios promete algo, esto es veraz. Entonces, el intelecto cumple un rol importante en la tarea de recepcionar el mensaje. De hecho, la fe que estamos definiendo va a usar el intelecto, es el canal receptor del mensaje. Tú puedes decir que puedes creer con el corazón, eso es un lenguaje del antropopatismo, o sea, el corazón no cree nada. Las emociones están dentro del intelecto, son ideas arraigadas en lo más profundo de tu conciencia. Entonces, el corazón, cuando la Biblia llama a creer con el corazón o a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, está
rodeando todo lo que es el intelecto y la conciencia. El alma también está dentro de lo que podríamos definir la conciencia, de un aspecto inmaterial. Entonces el intelecto cumple un rol también importante a la hora de recepcionar el mensaje. La persona debe comprender lo que irá a creer, debe saber que lo que está creyendo lo está asintiendo, o sea, que lo encuentra sentido, y que esto en su mente entonces posiblemente lo pudiera llegar a creer. Ahora, estos dos primeros elementos no nos dan entonces un valor cuantitativo en la regeneración. El apóstol Santiago va a decir que incluso hasta los demonios creen y tiemblan. O sea, de hecho, Satanás, para poder distorsionar la Biblia, por ejemplo, como la tentación de Jesús en el desierto, que va a distorsionar la Biblia, es porque debe ser un gran apologista y debe comprender la Biblia, pero de tapa a tapa, para poder distorsionarla. Entonces, estos dos elementos, aún así, no nos dan un valor cuantitativo en la regeneración. Y aquí llegamos entonces, en este silogismo, al número 3, los afectos del Espíritu Santo. Y aquí llegamos entonces al clímax de la predicación, en donde el Espíritu Santo entonces, a través de la fe, en este procesamiento intelectual, a través de las preposiciones del Evangelio, va a sentir que esto es cierto. Esto va a compenetrar entonces el intelecto a través de una labor del Espíritu Santo. Esta actividad es irresistible, a diferencia de los remonstrantes que creían que el Espíritu Santo podría ser resistido. La Reforma Protestante hablaba que esto era totalmente infrustrable, poderoso. Y que entonces que la persona que está dispuesta a la salvación, y oye el mensaje, entonces que la persona eficazmente es convertida. Ya no tenemos que esperarme, pero es algo que uno está tan convencido. Entonces esta actividad es irresistible. ¿Cómo funciona esta actividad entonces? Primero que todo, esta actividad del Espíritu Santo cesa la resistencia de la voluntad del individuo que se niega a creer. Entonces estamos primero que todo frente a una actividad que doblega la voluntad. Eso es primero que todo. Y eso, si no llegamos a dimensionar, eso es abrumador. Porque no estamos frente a una coacción externa en donde el individuo se sienta obligado a creer. No es que yo no quiero creer y me siento obligado, sino que esta actividad es una actividad interna, en donde el Espíritu Santo se introduce en lo más profundo de las cámaras secretas del corazón del individuo, en donde transforma los afectos y doblega la voluntad. Eso es primero que todo. Entonces el individuo es capacitado, vamos a remontar eso también, es capacitado, recibe una capacidad
a no creer. Por eso se habla de una actividad irresistible, debido a que la persona ahora es capacitada, responde entonces, debido a que no tenía la capacidad inherente, entonces recibe este regalo, esta regeneración, y ahora cree. Por eso en este monergismo, la regeneración antecede a la fe. A diferencia del monergismo, hoy en día podríamos identificarlo como los pentecostales, la línea pentecostal sin descalificar a nadie. Esta línea de pensamiento propone de que es la fe en la que genera la regeneración. Pero, y esta fe arminiana es producida por el individuo. O sea, el hombre entonces tendría entonces la capacidad volitiva para responder a este llamado. Pero eso tú no lo vas a encontrar en la Biblia. Tú no lo vas a encontrar eso en la Biblia, porque la Biblia no habla de que el individuo se encuentra muerto en sus delitos y pecados. Y una persona muerta no puede responder a ningún llamado. Entonces, la regeneración antecede a la fe. Esta es una obra del Espíritu Santo, concedida, dada de lo alto, y el individuo entonces cree ahora, asiente estas preposiciones, este contenido, este cuerpo de idea de que Cristo murió por él. Y si el individuo ahora cree de que esta justicia que Cristo alcanzó se le puede ser imputada, es justificado. Amén, sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Efesios 2:8. Los que quieran abrir sus Biblias, ya estamos concluyendo. Página 823. Ya. Página 823. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, la fe es un don de Dios. Entonces, ¿qué significa que la fe es un don de Dios? Significa que esto es un regalo. Significa que esto es un regalo. Aquí no hay un intercambio. Esto es un regalo, es un don. Esto es algo inmerecido. Esto es algo que de la libre escogencia divina. Dios le place solamente. Esto no hay un intercambio y esto tampoco puede ser producido, debido a que esto es como es una actividad del Espíritu Santo, entonces esto es concedido. Esto es concedido, esto es confiado, entonces esto es, digámoslo así, permítanme decirlo así, entonces esto es arbitrariamente concedido. Porque solamente a Dios le place hacer este regalo. El individuo entonces es un gestor pasivo, y aquí no hay un intercambio. Incluso el individuo es el que debe recepcionar y recibir este regalo de la fe. Esto es algo del Espíritu Santo, debido a que la regeneración capacitó al individuo para que la fe fuese concedida. Es una fe no producida por nosotros mismos, no hay mérito alguno. No hay mérito alguno. O sea, esto también, dentro del aspecto de la psique, esto también destruye la impresión que nosotros podemos tener de nosotros mismos. O sea, si Dios no vio ningún aspecto positivo en tu persona, entonces nosotros, ¿en qué contribuimos? Si Dios no previó nada bueno, si que creímos en algún momento de que Dios vio algo en nosotros, o que creyó que teníamos la determinación, o si teníamos la capacidad, entonces, o no éramos realmente capaces entonces de hacer este ejercicio, es imposible. No hay nada previsto.
Entonces, esto también destruye lo que es el orgullo, la vanagloria, o sea que no hay ninguna impresión ni mínima, ni ningún ápice de libre albedrío de que creamos que podemos hacer algo. Entonces puede ser incluso hasta desesperante saber que si no podemos contribuir en nada, ¿cómo alcanzamos la salvación? Jonathan Edwards va a decir que el único que contribuimos en esta hora de la generación va a ser solamente el pecado. Jonathan Edwards va a decir va a hablar de que el mal es necesario entonces en un propósito de redención. Pero el único aspecto que vamos a contribuir en todo esto va a ser que nosotros estábamos muertos, que éramos dignos de misericordia, nada más. El hombre es un gestor pasivo en la regeneración. Eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la Confesión de Westminster, que no adherimos. Cuando se habla del artículo de la fe, va a hablar de que el individuo es un gestor pasivo en todo esto. El hombre es un gestor pasivo y que en este ejercicio intelectual esto es confiado solamente. O sea, aquí no proporcionamos nada, ni un 0,00001% en toda esta actividad del Espíritu Santo. Esta es la médula, parafraseando a Juan Calvino va a decir, el versículo que leímos, esta gracia confiada debe ser por fe para que no haya mérito alguno, porque precisamente esta fe no es de nosotros. Entonces Juan Calvino va a parafrasear el hecho, porque eso fue muy controversial en la época, en el contexto de la Reforma, Calvino, en donde se discutía si cuando el apóstol Pablo hablaba de que esto no es de nosotros, si se refería a la misma salvación o a este don de la fe. Esa distinción tan mínima va a generar esta controversia de que si la fe puede ser producida o no. José Calvino, para el mismo versículo, lo está respondiendo este asunto, que debido a que esto no es por obra, es que precisamente esta fe no es de nosotros, porque en el sinergismo la fe es considerada una obra que el hombre debe proporcionar. Esta es la médula de la regeneración. La médula es un término que usaron algunos teólogos en su obra sistemática, haciendo alusión en la anatomía del ser humano, la médula espinal, entonces, donde transcurre toda esta carga genética, donde se procesa toda la información neuronal. Entonces los teólogos, cuando hablan de que aquí nos encontramos frente a la médula de la regeneración, este es el punto neurálgico. La fe es el canal de la regeneración, pero para la conversión, pero la regeneración antecede a la fe. De hecho, la fe va a ser proporcionada solamente en esta hora de regeneración. Entonces, en síntesis, para concluir, reconocemos entonces en esta labor del Espíritu Santo que ha sido el Espíritu Santo, valga la redundancia, el que nos ha dado la capacidad de creer. Si creemos en el Señor es solamente porque ha sido confiado desde lo alto. Dentro de la enunciación número 3 de los afectos del Espíritu Santo, la persona entonces asiente y cree en este sentimiento de esta noticia. Esto es un afecto del Espíritu Santo. Podemos hablar en términos técnicos y dogmáticos como ocurre todo esto, donde el Espíritu Santo doblega la voluntad, pero en términos prácticos, para que aprendamos a reconocer, en términos prácticos, este sentimiento